Daniel Goleman que el conocimiento de uno mismo, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, es la piedra angular de la inteligencia emocional. Y esto no puede tener más sentido para lo que vamos a hablar hoy, porque reconocer lo que sentimos y entender cómo se siente en el cuerpo es algo que necesitamos los adultos y también los niños. Por eso hoy tenemos con nosotras a Sonia y Paula Fondevila, autoras del cuento ¿Y tú quién eres?, un libro que ya está entrando en las aulas de infantil del Colegio Balder y que nos invita de una forma muy cercana a ponerle nombre a lo que sentimos y a aprender a acompañarlo mejor. Así que con ellas comienza un nuevo episodio del podcast del Colegio Balder. ¡Arrancamos! ¿Estás escuchando? Estás escuchando el podcast del Colegio Balder. El podcast del Colegio Balder. Y como antes os comentábamos, hoy estamos acompañados de Sonia y de Paula Fondevila. Ellas son hermanas y autoras de ¿Y tú quién eres?, un cuento sobre emociones que ya está circulando por nuestras aulas, especialmente por las de infantil. Ya sabéis que aquí en el Colegio Balder damos mucha importancia a la educación emocional, así que teníamos muchísimas ganas de sentarnos con vosotras para hablar de este proyecto. Así que muchas gracias a las dos por venir y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero preguntaros de dónde nace este proyecto que habéis hecho juntas y cómo surgió la idea de hacer este libro que tratara el tema de la gestión emocional en la infancia con esta historia tan peculiar. Bueno, surgió más o menos en 2018 cuando mi hija, yo fui la primera en tener una niña y cuando tenía 2 años buscaba un libro para comentarle y hablarle de las emociones y no había un mercado en ese momento que me gustase y de cómo lo explicaba y eso. Y entonces fui a mi hermana y le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un libro? Y así surgió la idea. Y ella aceptó, ¿no? Sonia aceptó. Sí. Dijo, yo me tiro a la cabeza. Sí. Porque además Sonia, tú eres psicóloga clínica, Sí. y Paula, tú eres fisioterapeuta, que me lo has dicho ahora fuera de micro. Eso es. ¿Cómo se pueden unir estas dos disciplinas? Que creo que al final cuerpo y mente tienen muchísimo que ver, ¿no? Sí. ¿Cómo lo unís? Bueno, es verdad que yo a lo mejor aporto esa parte más teórica de lo que es el cerebro, de cómo se siente, y luego ella pasa a la parte más de cuerpo, ¿no? Y de cómo al final también muchas de las emociones se transmiten a través del cuerpo, ¿no? Y que es un poquito que es lo que buscábamos en el libro también reflejar, de no solamente sentirlo, de Vivirlas, ¿no? vivirlas, También, sí, sí, de pudiesen conocerlas, sentirlas. sino también las localizamos en el cuerpo. Es muy importante, yo creo que no solo para niños, también los adultos necesitamos mucha educación emocional y entender cómo se viven las emociones en el cuerpo, ¿no? Cuando estamos tensos se nota en la musculatura, o cuando hay preocupación o angustia, el cuerpo también nos habla. El miedo, por ejemplo, muchas veces se siente en el estómago, ¿no? Ese nudo del que tanto hablamos. Y todo esto parece muy bien recogido, ¿no?, en vuestro libro ¿Y tú quién eres?, y tiene unas ilustraciones que acompañan muy bien a esta historia. Sí. Se llama ¿Y tú quién eres? Y la protagonista es Martina. Os quiero preguntar, ¿de dónde surge Martina? ¿De dónde surge esta inspiración? Porque sé que las dos sois mamis de una niña, como nos acaba de decir Paula. Sí. ¿Viene de ahí? ¿Viene de vuestra niña? Sí, Sí. viene de mi hija y por eso Sí. además la protagonista se llama Martina, como mi hija. Y fue, ya te digo que fue un poco como iniciamos el proyecto, que duró 2 años. Duró 2 años de realizarlo para luego publicarlo. Desde que tuvisteis la idea, desde que sí. se la contaste Sí. a tu hermana, buscasteis también, entiendo, pues a la ilustradora del libro, Sí, a que Katia también Kelly. que Sí. también la saludamos desde aquí porque realmente son unos dibujos Sí. muy bonitos. Sí. El libro está hecho con muchísima sensibilidad, con mucha delicadeza, y yo creo que además, como comentabais, es muy importante para empezar a explicar de una manera más divertida quizá las emociones a los niños, porque es muy importante, en primer lugar,
que sepan identificarlas. Y Claro. yo creo que por eso este título del libro, ¿no? ¿Y tú quién ¿Y tú eres? quién Porque eres? le pregunta directamente a las emociones quiénes son. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se enseña de la manera más sencilla la gestión emocional y la identificación de las emociones a los niños? Claro, esa es la parte que decíamos también de algunos otros libros de antes, ¿vale? Ahora sí que es verdad que hay más variedad. Ha habido más avances Había ahora. más avances, sí, pero sí que nos quedaba un poquito corto, ¿no? De que yo, por ejemplo, cuando yo no suelo trabajar niños, yo trabajo más en adolescentes, adultos, pero es verdad que al final hay muchos que son padres y bueno, yo le doy un libro y sabe lo que es las emociones, pero claro, no sabían cómo gestionar la emoción, que es un poco el toque diferente que enfoque queríamos nuestro. dar en este libro de, vale, está bien que puedas identificar que Ponerles como nombre. de qué me pasa, pero también ¿Qué hago con ayudar ellas? exactamente a primero también saber ver la función de cada emoción, porque creo que hay una parte que es muy importante, que es saber para qué nos sirven cada una de ellas y darle también ese punto de importancia tanto para el niño como para el adulto. Porque muchas veces son adaptativas, ¿no? Pensamos que hay emociones, Claro. habláis vosotras de emociones como la alegría, que todos Claro. sabemos pues que es Sí. una emoción llamada positiva, Sí. pero también el miedo es adaptativo, Claro, ¿no? También todo. lo explicáis, toda Total. emoción al final es necesaria, Es ¿no? es necesaria. Entonces queríamos darle ese punto positivo a todas. Sí. De que puedan verse, de que todas tienen una funcionalidad y de que todas son buenas que el niño o el adulto lo exprese. Entonces darle un espacio de que la persona pueda sentirse de esa manera y luego ayudarle a gestionarla si está atascada, si se queda atascada, porque hay algunas emociones que simplemente con expresarlas ya me libero, Pasan. exactamente, ya me encuentro mejor, pero a lo mejor hay otras que por la situación que ha sucedido son un poquito más grandes y necesitan ese espacio en donde yo pueda pues sacarlas. Y eso es Claro. lo que queríamos también ofrecer en Transmitir. en el libro, ¿no? De Sí. vamos a explicar todas, que es verdad que aquí hablamos de algunas. De las y más relevantes, de las al más final habláis, ¿no? De las relevantes. primarias, ¿no? Sí. Sí, Sería- eso es, a faltar algunas, pero bueno, son las más relevantes. Y de ahí, bueno, pues dar toda una explicación, que es lo que incluimos al final del libro, que es una parte para los padres, que es, aunque lo pueden también leer los niños cuando ya aprendan, así también ellos entienden un poquito mejor de en qué consiste también esa emoción y darle también unas pautas para poder saber qué hacer. Una vez llega para que no se convierta, por ejemplo, el enfado en ira, para que no, lo que habéis dicho, que Claro. no se atasque, ¿no? Que no Claro. se bloquee esa emoción. Exactamente. Y Claro, con el sí. tema del cuerpo, Paula, en el caso de Martina, tengo en mente cuando ella tiene, por ejemplo, el enfado, que tiene una rabieta, que es muy físico, ¿no? Una Sí. rabieta es muy física. ¿Cómo se gestiona desde el cuerpo esto, Paula? Claro, es que yo en consulta me encuentro mucho adulto en el que tiene un batiburrillo de mucho y entonces no se dan cuenta y somatizan. Entonces al final es muy difícil porque tienes tanto bloqueado por todos Tanta los lados tensión. que identificar que eso viene de que una parte se ha quedado ahí y tienes que verbalizarlo es difícil de entender, ¿no? Y dolores ocasionales que tiene y se repite el patrón. Y lo bueno de los niños es que les sale natural, ¿no? Entonces, Los adultos no tanto, ¿no? Claro, porque, bueno, hay muchas defensas, hemos tenido que aprender... También estamos más la cohibidos, época- ¿no? Claro, Es verdad. entonces es saber como adulto cómo acompañar esa situación para que el niño lo pueda liberar y expresar de una manera, como por ejemplo el enfado, pues de una manera respetuosa y cariñosa. Claro, o sea, el enfado es verdad que nosotros lo queríamos enfocar porque, sobre todo en la etapa de los niños, pueden llegar a utilizar, bueno, pues darse golpes a los niños, ¿no? O romper cosas, ¿no? O dar al otro. Entonces queríamos dar como una vía de decir, vale, es verdad que el enfado tiene esa parte muy física, muy de energía, entonces enfocarla hacia un lugar en donde sea más sano para él, donde no se haga daño ni a él Ni al mismo ni a al los otro. demás. Eso Claro, es. sobre todo, a ver, no todos los niños a lo mejor van a necesitar esta herramienta, porque hay niños que a lo mejor lo sacan de otra manera, O son más tranquilos, o que son no más necesitan tranquilos, ese pero impulso. sí que hay otros niños, bueno, pues se pueden llegar a dar golpes en la cabeza, a arañarse, ¿no? Bueno, ya si es más adelante la autolesión y tal, entonces, bueno, es darle una vía que ellos
puedan también hacerlo de una manera más sana, en donde puedan sacar esa parte de emoción que asusta también a los padres cuando veo que a lo mejor mi hijo pues está tiene poniéndose esas más rabietas que se agresivo. está descontrolando. Exactamente, ¿no? Entonces es redirigirle hacia otro lugar. Y hablamos del enfado, pero también entiendo que la tristeza es algo que preocupa, ¿no? Porque claro, el enfado al final yo creo que es más común, pero cuando un niño pequeño está triste, esa frustración expresada desde la tristeza igual no es tan común como el enfado, y igual puede asustar más a los papás. ¿Cómo se enfoca esto desde la mente y desde el cuerpo? Claro, o sea, yo por ejemplo me encuentro muchas veces que al final el adulto se pone tan nervioso, ¿no? Que la manera de preocupar muchas veces a lo mejor es desde el enfado, o me preocupo y te regaño porque no puedes estar así, ¿no? Entonces hay veces más que hay que trabajar con el adulto porque el niño lo está sacando. Y a ver, luego hay muchos casos, ¿no? de niños que a lo mejor lo sacan, pero como veo que el adulto no me lo recoge bien, pues al final acabo mintiendo o acabo disimulando, enmascarándolo, ¿no? Enmascarando mi sensación, ¿no? O mi emoción. Entonces ahí hay muchas veces más un trabajo hacia los padres de que por eso esa parte del libro de explicar la función. O sea, de que si un niño llora porque está triste y probablemente como nosotros como adultos sea algo pues que no tenga tanta importancia, pero para el niño sí. O sea, al final no es ¿cómo se dice? Juzgar si está bien o está mal, ¿no? O que el niño se sienta de esa manera, sino acompañarle en ese momento. Y explicarle que papá y mamá están ahí, que lo que está sintiendo es normal, ¿no? Sí. Exactamente. Y luego ya, pues ya está, luego se puede hablar de otra cosa y luego tal, pero es verdad que como que yo también creo que lo falta entiendo, mucha ¿no? información. Sí, y nosotros, a ver, a mí me pasa también con mi hija, que cuando, o sea, quiero decir, estás cansado, llegas tarde, o sea, tenemos también esa parte, yo creo que nos ofrece el haber sido madres, de entender que no siempre esto es fácil, y que a mí también me pasa de que a veces, yo qué sé, se pone triste y es como, ay, hija, de verdad. ¿Qué te pasa ahora? Claro, ¿no? ¿qué te pasa? ¿no? Si está todo bien, ¿no? Claro, sí, al final lo que nosotros queríamos también, aunque luego ahora contestas tú, también queríamos que esto es darle una guía a los padres para saber más o menos qué tienen que hacer, o que para la salud emocional del niño o de la niña, que no tiene que ser hacerlo siempre constantemente así, porque también nos pasa, bueno, pues que pues por el día a día las cosas se nos olvida, joder, que no he hecho esto, o que no le he preguntado de esto. O sea, muchas veces no importa tanto no hacerlo en el momento, pero sí dedicarle a lo mejor a lo largo de la semana un momento en donde le puedo, oye, el otro día que viniste un poco del cole triste, ¿qué pasó? Un ratito para hablar, aunque sea un par de veces a la semana. Claro. No tiene que ser a lo mejor cuando toda la familia tenga un punto de estrés, porque al final es imposible. Es imposible. Exactamente, que es por ejemplo lo que decíamos antes, ¿no? Si el adulto se enfada cuando veo al niño triste, aunque ese momento no lo pueda gestionar y yo me tenga que ir para gestionarme a mí, si luego durante el día o al día siguiente o tal voy a recogerle, también cuenta. Claro. Sí, que cada día es una nueva oportunidad y es imposible estar regulado todo el día. Es imposible, y de hecho lo natural a veces con este ritmo que llevamos es desregularse, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que eso es darse la oportunidad, y que el tema es, lo que queremos recalcar es que te puedes equivocar, ¿no? Eso es. Y somos dos que vamos aprendiendo. Dais también. fe de eso, ¿no? Que hay momentos en los que se cometen errores, hay momentos en los que no nacemos sabiendo todo. Sí, pero es como todo, que si tienes más o menos unos pasos que hacer, una pequeña guía, pues es un poquito más factible a la hora de enfrentarse a la situación. Claro, que eso es lo que queríamos también un poquito enfocar, ¿no? De que el libro sea un libro que tengamos ahí en la estantería, para de consulta, ¿no? De cabecera. Claro, de leerlo, que el niño también lo sepa, que los padres también, y oye, un momento, ostras, no me acuerdo de esto, ¿qué tenía que hacer? Pues voy al libro y vuelvo otra vez. Y al niño igual, o sea, yo creo que hay una parte también que es importante, que esto, bueno, yo creo que tú también te lo encuentras en consulta, de que a veces tendemos también, a veces el adulto, te lo explico una vez, entonces el niño lo sabe, ya tiene las herramientas, ya está hecho, ¿no? ya debería de autogestionarse. Pero incluso el adulto mismo, o sea, lo que nos gusta diario, es que aunque parezca infantil, las ilustraciones no pues son infantiles, pero es verdad que es apto para todos, porque incluso uno mismo que dices, ostras, no sé qué me pasa hoy, tengo una mezcla ahí rara, vamos a ver, simplemente haces leerlo y dices,
Vale, está. es esta emoción la que estoy sintiendo. Eso es. Y es que creo que este libro está muy bien orientado, sobre todo para familias, evidentemente, que tengas niños. Además, como decís, no coger, leerlo, dar toda la charla al niño y hasta luego, porque entonces no, ahí no estamos haciendo nada, pero sí tenerlo como un poco una guía de referencias y que se puede también compartir con los niños en casa, ¿no? Exactamente. Y verlo con ellos y verlo, tomarlo como un cuento, pero al que se puede acudir. Y yo creo que para los adultos es una maravilla, porque además las dos que tenéis consulta, una de psicología, otra de fisio, es muy fácil decir, bueno, voy a la psicóloga un día, ya estoy bien, bueno, voy al fisio un día, pero luego no hago ejercicios, no hago estiramientos. Es un trabajo diario, ¿no? Claro. Todo este tema de la gestión emocional. Claro. Y también es muy importante saber gestionarnos y saber gestionar ese estrés que, bueno, por desgracia está muy presente en la vida diaria, también en la de los niños. ¿Qué les diríais a las familias para aprender a gestionarlo desde actos pequeños y cotidianos, desde casa? Sé que no es sencillo. No es fácil. Complicado. Empezar por uno mismo, ¿no? Sería sí, también yo creo la que clave. ser muy consciente de saber, a lo mejor sabes que estás, ¿no?, automatizado en 3 semanas, sobre todo se nota mucho el saber parar. Yo creo que el tener ese botoncito de decir, ya llegaba a casa, Desconecto, me enfoco aquí, ¿no? Y voy haciendo y yo creo que eso es ser consciente. Es que es lo tomar primero conciencia. que uno tiene que aprender. Porque yo lo noto en consulta muchas veces que vienen, ¿no? Dejas el coche, pum pum, entras, ay, perdona que he llegado tarde, y luego se tumban. También es verdad que tengo pues una fuente, tengo música relajante, entonces eso me ayuda a mí, a mi trabajo, porque si el músculo está más relajadito, pues yo puedo trabajar mejor. Y notas que el paciente baja. Va bajando según llega con toda esa activación, ¿no? Con esa arousal, ese estrés, y de repente... Claro, pero bueno, tiene un tiempo en el día en el que puede hacer eso. Entonces, el darte cuenta de decir, vale, estoy en casa y tal, ¿no? O antes de entrar a casa o antes de recoger al niño, pues darte esa respiraciones, quizá... Sí, que es un minuto. O sea, que no hace falta. Que lo tenemos estar todos, media ¿no? hora. Ese minuto. Sí. Claro. O el hecho, y a veces también les mando el cambiarse de ropa, ¿no? No seguir un poco con el uniforme o no. Para cambiar el contexto. Para cambiar el de forma contexto, mental, ¿no? Llego a casa, pues llego a casa y me pongo algo cómodo, no me mantengo con la ropa de la oficina, ¿no? Exactamente, ¿no? Para cambiar un poquito también el chip, ¿no? Pero es lo que decíamos también antes, yo creo que también el hecho de que no pasa nada, que nos podemos equivocar, que es mucho, también es bueno que el niño, o sea, nuestro hijo, nuestra hija vea que podemos reparar eso. O sea, ostras, pues todos hemos gritado, yo también he gritado, y luego al cabo de un momento vuelvo, oye, cariño, lo siento, me he equivocado, estaba nerviosa. No te mereces que te hable así, no ha estado bien, a ver, estaba seria porque mira, y te cuento, estaba enfadada, me ha pasado esto en el día. Con esto, exactamente, y también al final ayudamos también a que el niño vea que nosotros también tenemos esa parte emocional y que también tenemos ese espacio para gestionarlo, ¿no? Y bueno, es que sí, es el día a día. Yo creo que también si transmitimos esa tranquilidad, el niño también baja, ¿no? Lo va a llevar. Claro, y sobre todo no exigirle a él lo que yo no soy capaz de estoy haciendo. Que eso yo creo que es importante, ¿no? El otro día me ponía un ejemplo que no tiene nada que ver con la parte emocional, pero al final es otra cosa más, ¿no? Yo le decía, Alicia, cariño, mira dónde pongo las zapatillas, yo creo que hay que dejarlas aquí. Entonces me contesta, mamá, mira las tuyas. Mira cómo te has dejado el abrigo, que te ha llegado. Claro, y yo dije, claro, tienes toda la razón, cariño. Entonces yo hacemos las dos juntas. Claro, entonces yo, exactamente, ¿no? Entonces yo un buen sistema, ¿eh? Vale, pues vamos las dos, fíjate las dos, cómo estamos, vamos a repararlo. Claro. Exactamente, ¿no? De decir, vale, entonces yo, es verdad que ahora estoy más enfocada de voy a guardar por si yo le tengo que decir algo. Claro, ¿no? para ser consecuente con ella. Consecuente con ella, exactamente, claro. Que es la parte emocional un poquito lo mismo. No le puedo exigir tampoco a ella que se regule, ¿no? Cuando yo estoy atacada. Claro. Sí. Y cuando yo no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo en equipo. Eso es un trabajo de equipo en el que, por supuesto, es un trabajo de las familias, pero también el colegio tiene mucho que ver. Nosotros hemos
tenido este libro en el cole. De hecho, Sonia, has venido a leérselo a los alumnos de infantil en alguna ocasión, pero ahora es el turno de las familias, así que aprovecho para anunciar la presentación del cuento ¿Y tú quién eres?, que tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre a las 3:30. Podéis venir las familias de todas las etapas educativas. Nos va a alegrar mucho que vengáis porque creo que es una oportunidad para conocer mucho más sobre todo esto de lo que estamos hablando, sobre la gestión emocional. Da igual la edad de vuestros hijos, no sé si lo vais a enfocar de una manera determinada o... Vamos a enfocarlo para explicarlo un poquito, para que se entienda primero y para qué sirve la guía y para todo. Claro, porque después del libro, después de esta parte más de cuento, hay una parte que es como una guía para papás y mamás, ¿no? En la que ya dais unos consejos un poquito más orientados a familias, ¿verdad? Sí. Y estaría bien, yo creo que vengan los papás en directo, que os conozcan, que hablen con vosotras. También pueden llevarse algún libro, si quieren podéis traer también libros, por si alguien lo quiere. Nos pueden escribir también al correo por si quieren más información o alguien quiere recibir este libro que no pueda venir a la presentación. Vale. Y yo creo que va a ser un encuentro estupendo, una oportunidad muy buena para que vosotras podáis contar todo esto y para que ayudéis a las familias, que yo creo que además desde vuestras dos vertientes hay mucho que trabajar y hay mucho que agradecer por haber hecho este libro tan bonito y que creo que da muchísimas pautas a familias. Sí, intentamos que sea así. Sí. Voy a preguntaros próximos proyectos. ¿Tenéis una nueva publicación? Veo caras de que sí, ¿no? Veo caras de que hay algo entre manos. Sí, tenemos pensado hacer otro con otras emociones. Qué bueno, sí, porque había en este que tenemos solamente tenemos 4 o 5, ¿no? Tenemos alegría, miedo, tristeza, enfado y no sé si alguna más. Luego damos una parte racional, que es la que dirige un poquito, que es lo que hablábamos ahí, que es como el lenguaje interno, nuestra vocecita. Claro, que es la parte racional, que también la queríamos explicar en este cuento, de la parte tan importante que es de cómo nos hablamos hacia nosotros, ¿no? Y si el diálogo interno, ¿no? Exactamente. Si utilizamos un poquito esta guía y que nos vamos hablando también y conociendo, estoy triste, ¿no? Vale, espera, necesito hacer esto. Entonces ese lenguaje ya va siendo mucho más positivo hacia nosotros, que no es, joder, otra vez me estoy poniendo así, es que... Soy una inútil, no valgo para nada, siempre llego tarde, siempre hago esto mal. Exactamente. Y luego nuestro nuevo proyecto, que tenemos que ver, pero bueno, ya está medio hecho. Una pista, dame así una pista en exclusiva para el podcast del Colegio Balder. Una emoción, pues culpa, por ejemplo. Eso es un buen melón, ¿no? La culpa, la vergüenza, ¿no? También. Sí. Entonces ahí queríamos enfocarnos un poquito con emociones un poquito diferentes. Lo que pasa que esas emociones también están compuestas por estas. Porque estas de las que hablamos en el libro son las primarias, las ¿no? Primarias. Y aquí estas ya vienen de mezcla de las primarias, claro, ¿no? Eso es. Claro. Y algunas, no todas empiezan cuando el niño es muy pequeñito, ¿no? Sino que se van desarrollando, la culpa y la vergüenza se van desarrollando cuando el niño es un poquito más mayor, ¿no? Sí, que es consciente de que a lo mejor ya el otro piensa algo, ¿no? Y ya no tienes hacer egocentrismo infantil, ¿no? Que todo el mundo es solo lo que yo. él ve, soy yo, es mi mamá. Ahí ya se da cuenta de que el mundo, pues que hay más agentes que intervienen, ¿no? Y empiezan a surgir estas cosas. Es a partir de 5 o 6 años, 7, o sea que siguen siendo muy pequeños. Ya quizá cuando entran a primaria, ¿no? Ya empieza a ser cuando están en primaria. Eso es. Pero bueno, a ver. Cuando lo tengamos, pues diremos. Oye, pues cuando lo tengáis, yo os espero aquí en el podcast del Colegio Balder para hacer un nuevo episodio con vosotras y para que nos contéis de qué trata este nuevo libro. Y oye, si podéis venir a presentarlo al cole, también sería estupendo para nosotros. Pues sí, muchas gracias. Sí. Pues Sonia, Paula, muchísimas gracias por haber venido aquí las dos, por vuestro tiempo. Recordar que estáis aquí el próximo viernes 28 de noviembre a las 3:30 en el pabellón de infantil, aquí en el Colegio Balder. Estáis todos invitados, sobre todo para niños y familias de primaria y de infantil. Secundaria también pueden venir. ¿Secundaria también pueden venir? Sí. Pues todos abrimos puertas y ventanas y venimos. No, además es curioso, esto yo creo que es muy interesante también, incluso para personas que no tengan niños, que también necesitan autogestionarse. Como adultos, que también muchas veces tenemos estos problemas y nos puede venir muy bien, ¿no? Poner nombre a estas emociones y saber gestionarlas y enfrentarnos a ellas y reconocer que son necesarias, ¿no? También. Pues muchísimas gracias a las dos y nos vemos el próximo viernes aquí en el cole. Muy bien, genial. Gracias. Hasta luego. Y nos despedimos aquí con Paula y con Sonia y una vez más recordaros que estaremos con vosotros el próximo viernes 28 de noviembre a las 3:30 en el pabellón de infantil
con la presentación de este cuento ¿Y tú quién eres?, a la que estáis invitadas todas las familias del cole. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más en el podcast del Colegio Balder y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta entonces.